Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Como siempre, el gusto de poder llegar hasta el lugar donde te encuentras es una satisfacción grande en lo personal para compartir la palabra de nuestro Dios. Listos, como siempre, con entusiasmo, nuestro tema de hoy que compartimos, la redención en Cristo Jesús. El propósito único de la encarnación fue la redención. Esto es básico para todos los que creemos en Cristo Jesús. Nada puede compararse con el hecho trascendental de la muerte de Jesucristo en la cruz. Sí, su muerte revela tanto la santidad y la justicia de Dios como su amor y también su misericordia. Bueno, ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? Sí, llevó a cabo la redención para comprarnos a través de su sangre preciosa allá en la cruz del Calvario. Alguien ha definido como redención a la obra salvífica de la misericordia de Dios, quien mediante el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz hizo provisión para liberarnos de la esclavitud del pecado y también de las garras del enemigo. Así, de esa forma, satisfaciendo las demandas de su justicia para poder manifestarse como el Salvador necesario, como el Salvador único y suficiente de la humanidad caída. Y de esta forma estableció la base para reconciliar con Él todo aquel que se acerque a la cruz de Cristo con fe sincera y con un corazón contrito y humillado. Wow. Yo resumo que la obra redentora es que el Cordero de Dios fue inmolado para pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Cuando la sangre de Cristo está propia, pues está manchada por el pecado, como en el caso del hombre, no sirve para limpiar. La sangre propia de ninguno sirve para limpiar, excepto la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso en Hebreos 9:22 nos dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Dios proveyó animales limpios en representación típica del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Pero nos advierte en Hebreos 9, 13, 14 y 10, capítulo 10, verso 4, que la sangre de los animales no quita el pecado. Nunca lo pudo hacer en todo el Antiguo Testamento. El Redentor, Cristo Jesús, tuvo que hacerse solidario de la humanidad para poder ofrecer el sacrificio infinitamente suficiente. He entendido que los sacrificios del libro de Levítico siempre hacían propicio con Dios. Sí, en anticipación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario con respecto a los pecados del pueblo en general, pero no reconciliaban automáticamente a los individuos con Dios. Solo la fe en el Mesías venidero y un corazón contrito y humillado, como dije anteriormente, pueden restaurar la comunión con Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento los evangelios presentan la obra de Cristo como una ofrenda sacrificial. Juan el Bautista reconoce ante sus discípulos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1, verso 29. La humillación de Jesucristo se ve cuando bajó a las aguas del Jordán como si fuera un pecador. El Bautista lo ve claramente como nuestro representante y sustituto. El verbo griego airo, que significa quita, que Juan emplea, aquí significa retirar. Sí, retirar algo de algún lugar.
como cuando se realizaban los sacrificios de los corderos en el Antiguo Testamento. Según el comentario de un hombre apellidado La Cueva, este vocablo tiene 3 significados. Me gustan. El primero de ellos es que significa quitar el pecado de encima de nosotros. Lo segundo es retirar el pecado tan lejos como lo hace el perdón de Dios mediante el sacrificio expiatorio. Y tercero es quedar cargado con dicho pecado. Es el Cordero de Dios, sí, porque es Dios el Padre quien lo ofrece según Juan 3:16, que es el corazón de toda la Biblia. Termino diciendo que Jesucristo es el pan de vida, así lo presentó en Juan capítulo 6, del verso 26 en verso adelante. Esto es altamente significativo porque ese pan es, como dice Jesús, mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta carne ha sido sellada por el Padre de la misma manera que los rabinos judíos ponían un sello en la carne que podía comerse por estar limpia según la ley. Pero no solo la encarnación era necesaria para nuestra salvación. Jesús proclama: y mi sangre es verdadera bebida, según el versículo 25. Versículo 55. Jesús hablaba del derramamiento de su sangre como medio de expiación en la cruz del Calvario. Es por tanto una referencia a la sangre sacrificial que nos limpia de todo pecado. Cristo simple y sencillamente es nuestro sustituto. Termino diciendo lo que dice Juan capítulo 6, verso 27. A este señaló Dios el Padre. En la Nueva Versión Internacional dice: porque Dios ha puesto sobre él su sello de aprobación. Es decir, si los rabinos sellaban la carne que podía comerse por estar limpia según la ley, Dios puso sobre Cristo el sello porque su vida estaba libre de la mancha de pecado, y así pudo ser el Cordero de Dios Padre, para quitar el pecado de todo el mundo. Bueno, alguien dijo que la gracia es para todo el mundo, pero solo opera cuando la aceptamos y la recibimos. De igual manera, la redención es para todo el mundo, pero solo opera para aquellos que reconocen el sacrificio del Cordero de Dios, de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Si tú ya la reconociste, te felicito, pues tus pecados han sido limpiados, han sido pagados por precio de sangre de ese Cordero amado que la derramó en esa cruz cruel el día que lo sacrificaron. Pero si no has recibido a Cristo Jesús, hoy es un buen día para que puedas hacerlo. Tienes que hacer un alto en tu vida, reconocer que Jesucristo es el único que puede limpiarte de toda maldad, pues en Él llevó Dios el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad. Así que reconócelo, ámalo, obedécele, sírvele, y a partir de ahora vive una vida diferente al haber sido perdonado y limpiado de toda maldad por los méritos de Cristo Jesús. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. No me queda más que decir: que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.